Buenos dedos, soy el Dr. Cerebro. El Perú siempre ha sido un problema, no solamente en el sentido de enredo que uno le trae angustia, sino en el sentido matemático, con los factores que hay, cómo se cuaja, digamos, una ecuación alineada, satisfactoria. En un país tan aproblemado, con desigualdades económicas estructurales y las injusticias políticas sobre las que se sostenían esas desigualdades económicas, el optimismo como concepto, como fenómeno de la vida, se vuelve muy importante. Está bien fomentarlo, pero hay que saber lo que es el optimismo, porque el optimismo puede ir contra el realismo y puede convertirse en negacionismo. El optimismo puede de alguna forma servir para ocultar la realidad, y eso es como se utiliza muchas veces. Es una de las formas de anestesiar la capacidad de cuestionamiento y la capacidad de protesta del ciudadano. El optimismo fake, el falso optimismo que muchas veces nos impide avanzar en arreglar este enredo étnico-cultural social que es la peruanidad. Vamos a hablar de tres fenómenos de tres ámbitos distintos de la sociedad: el presidente Gerí, el capitán Perú y Arellano Consultores. Son tres fenómenos culturales distintos, pero en los cuales se manifiesta este tipo de optimismo falso, optimismo fake, que se maneja en el Perú. Entonces, el presidente Gerí, tenemos ya 3 meses y ya sabemos de qué va su gobierno. Es un perfecto ejemplo del optimismo hueco y sin sentido. Es hacer cosas por hacer cosas, y simplemente que el hacer cosas, entre comillas, va a hacer que las cosas se resuelvan. Me prometí que iba a gobernar sobre la base de mi forma de ser. Se generó un nuevo estilo de gobierno, uno que priorice la presencia en las calles, en nuestras regiones y no en una oficina. El extranjero evidentemente tiene mucho mayor claridad. Tal como lo dijeron en el país de España, el presidente Gerí va en busca de likes. Se la pasa todo el día en diferentes eventos y su lógica es vender optimismo. Es lo único que hace, es dinámico y es ágil. Tienen un presidente que camina, que rompe protocolos, que se detiene a saludar y a escuchar. Un presidente de acción, que trabaja como todos los peruanos, mañana, tarde, noche y madrugada, sin importar que sea sábado, domingo o feriado. Gerí se da cuenta perfectamente para quién trabaja. En la etapa final de esa captura de los poderes y del erario público por parte de este Congreso corrupto y todos sus aliados en todas las instituciones, lo ideal es poner a este optimista. Todo se reduce a la personalidad del presidente. La señora aburrida y boba era la que tenía el Perú aburrido y bobo. Ahora viene este muñeco de pilas y entonces el Perú se va a empilar. Empezaron a imitarlo. Y él agarró el eslogan para el Estado peruano. La criminalidad está peor que nunca. Hay 6 homicidios por día. Ha habido un aumento del 20% en los casos de crimen en relación al 2024. El 80% de las empresas de transporte pagan un cupo a extorsionadores. Hay 65 orquestas musicales que pagan el 30% de sus ganancias a las bandas criminales, según la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú. Se quiere hacer del optimismo una estrategia. Es una manera de evitar el cuestionar una sociedad tan disfuncionalmente organizada en nombre del entusiasmo, que en abstracto es un valor evidente en cualquier sociedad humana. Es parte de la mentalidad negacionista y ya no se analiza más. Entonces contribuye a este vaciamiento de lo político que nos lleva a esta sociedad distraída, frívola. El argumento del optimismo tiene ya tiempo en el Perú. De ahí viene la noción de resentido para todo quien cuestionar el ordenamiento social o cultural, y resentido finalmente es el que es tan pesimista que ya se amargó. Es tan acendrado esto, durante mucho tiempo se decía que el andino, que el serrano era triste, era hosco, era reservado, que no era alegre. Durante la colonia y en la república se estableció ese sentido común en la costa. Eso se repetía un poco de sobremesa en los niveles intelectuales chatos, pero intelectuales al fin. Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste. No somos un país alegre, como decía, de Brasil o los colombianos, que son hiperactivos. ¿Cuál es la trampa que hay atrás? Negar la realidad. Y la respuesta maravillosa de la canción Cholo Soy de Luis Abanto Morales. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría? Mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan. ¿Quieres que la risa me ensanche la cara? Mientras mis hermanos viven en las montañas como topos. Escarba y escarba mientras se enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre?
mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas. No solamente había una enorme cantidad de trabas para la libertad física real y para el crecimiento y el florecimiento económico de la mayoría del Perú, toda la mayoría en la sierra y la mayoría en la selva, y la mayoría negra afroperuana, sino que además de eso, con incapacidad de ver la realidad y las estructuras que estaban creando ciertas situaciones, se asume que entonces ellos son tristes. Ahí vemos un ejemplo de cómo el falso optimismo ciega de una manera en la cual se vuelve un elemento casi cínico. Una de las cosas que más se destaca en esta lógica del optimismo es la resiliencia y la fuerza del emergente, del cholo. El cholo emergente ha construido el nuevo Perú. El cholo se comió en Lima y en todas las ciudades como migrante, se comió una enorme cantidad de humillaciones, de sufrimiento, de tragedia, y 40 años después empezó a surgir y ahora ha empezado a crear su propia economía. El sistema orilló al indio en las ciudades a hacer esfuerzos sobrehumanos para salir adelante, porque realmente si quedaban exterminados o si morían, al Perú no le importaba, así era la lógica. En el momento en que llegaron, esa historia, que es una historia de trabajo, de sudor, de sufrimiento, de dolor y de heroísmo trágico, pero como sobrevivieron y florecieron, entonces ahora los agarramos de la imagen del optimista. Cinismo absoluto. Ahora se trata de embellecerla, de ser optimistas frente al pasado. Y eso es lo que hace este fenómeno que vamos a analizar, que es un fenómeno cultural menor. El Capitán Perú, su propio carácter hueco es evidente en el personaje de Capitán Perú como una especie de sucedáneo del Capitán América. No se tuvo que rascar mucho la cabeza para encontrar eso. Ya desde ahí es plano y chato. Si bien es un ingeniero industrial, su pasión dice que lo ha llevado a hacer la labor de historiador. Ya ha sido analizado por historiadores serios que han señalado su falta de rigor absoluta, su mezcla de tiempos históricos sin un respeto por la cronología, como es un desastre epistemológico, cómo mezcla todos los registros históricos, arqueológicos, míticos. Pero tiene una cantidad de apoyos y es invitado a universidades y es invitado a congresos como si fuera un intelectual importante, porque está haciendo el trabajo más sucio finalmente, que es el de mentir sobre la historia. Uno no puede ser un divulgador de la historia o un historiador si no se atiene a los hechos. Si no, es un panfletero, es un político, y es lo que es este Capitán Perú. Es un panfletero. En este último libro, por ejemplo, los incas hispanos intenta cuadrar el círculo a través de la clase alta inca, que de alguna forma tuvo ciertos privilegios durante la colonia, evidentemente como una estrategia para controlar mejor, como parte de las estrategias hispanas para asentarse. Entonces él quiere encontrar el ideal de mestizaje dentro del catolicismo como el gran pegamento de la sociedad peruana. Entonces son todas sus fantasías. Termina embutiendo a los incas de una manera totalmente absurda, acercando a los incas al catolicismo a través del monoteísmo, que es otra de las cosas arcaicas que todavía siguen circulando. En algún momento el pensamiento religioso fue influenciado por el pensamiento evolucionista científico del siglo XIX, y entonces se pensó que había un cierto evolucionismo de las religiones que iban desde los panteísmos hasta el monoteísmo, y que el monoteísmo era un estadio más avanzado de la religión. Es totalmente absurda. Según él, cree que está haciendo una visión optimista del pasado, porque entonces está tratando de cuadrar el círculo de que la conquista fue violenta, de la conquista fue terrible, de la conquista destruyó todos los sistemas políticos y culturales indígenas, y lo estamos padeciendo hasta hoy. Esa realidad, que es una realidad de hecho, es una observación, nada de que leyenda negra, nada de eso. Evidentemente no se trata de cargar la mano contra los españoles como humanos o los españoles como cultura. Actuaron como cualquier humano en una circunstancia de imperio, pero una cosa es eso, pero otra es falsear la realidad para negar que fue una realidad terrible. Se olvida por completo del genocidio indígena, se olvida por completo de todo el sufrimiento enorme que eso trajo, y trata de darle una bonita cara. Una aberración su narrativa sobre la peruanidad desde la hispanidad, que evidentemente tiene una agenda muy clara, que es la agenda de la derecha conservadora hispanista, tratando de ponerse nuevos ropajes
modernos, pero esa es la reacción de los blancos recalcitrantes que no quieren soltar la narrativa del Perú. Quiere mantener la supremacía blanca, quiere mantener la supremacía occidental cristiana por sobre todo el Perú, y como sabe perfectamente que en una sociedad democrática no se debe mantener, no se puede mantener, entonces se inventa toda una fábula para tratar de justificar que todos somos hispanos, porque hasta los incas se volvieron hispanos. Lo que está buscando el capitán Perú es hacerle un lugar a los blancos en el Perú sin tener que indiarse. Básicamente es eso, porque finalmente un peruano blanco tiene que empezar por aceptar el lugar de privilegio en el que ha estado en este país generalmente, el lugar de privilegio que tiene la blanquitud, pero también el hecho de que la otra cultura, todas las culturas indígenas y todo el mestizo indiado ha sido reprimido en pos de la blanquitud. Y esa es la única actitud realista, sensata, ni optimista ni pesimista. Es la realidad y así fue. A partir de ahí construyamos un país de todas las sangres, incluido desde luego los blancos peruanos e incluido nuestro lado hispano, pero no se trata de mentir y siendo optimistas cambiar el pasado. Este es otro ejemplo del optimismo hueco. Entonces este capitán Perú necesita autoayuda identitaria. Él está buscando su lugar como blanco. Tenemos nuestro video sobre los blancos peruanos y sobre la blanquedad en el Perú que les recomendamos ver. Ellos son los que tienen una dificultad para encontrarse. Entonces, la autoayuda identitaria no es únicamente para reconocer lo que tenemos de indio, es también para volver a ser un nuevo tipo de blanco, para redefinir el blanqueamiento dentro de la peruanidad. Y el problema finalmente es que es deshonestidad intelectual. Termina siendo una forma de evitar el verdadero pensamiento, de evitar el pensamiento crítico. Las universidades y el pensamiento intelectual peruano de alto nivel ha sido muy lúcido y tenemos grandes intelectuales que han analizado la realidad peruana ampliamente, como el gran maestro Néstor Manrique, que acaba de fallecer. Esos intelectuales académicos no les sirven al sistema, no se quieren reabrir heridas y no se quieren hablar de temas incómodos y no se quiere analizar con radicalidad, que es lo que queremos hacer aquí, solamente analizando con la fuerza que el pensamiento crítico necesita, llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis, no en la acción. La acción tiene que ser humanista, la acción tiene que ser tolerante. Ningún humano tiene la culpa. Aquí todos nacimos en el Perú y nos formaron, nos educaron de chicos y nos crearon nuestra cabeza con nuestros errores y prejuicios de todos los lados. Nadie tiene la culpa y hay que avanzar sin rencores, con el verdadero optimismo, pero el verdadero optimismo es hacia adelante, no es hacia el análisis. El análisis tiene que ser radical, agudo, crítico. Aquí se confunde el optimismo como actitud de construcción y el optimismo como análisis bonito, análisis rosado. Ese es el gran error. Un ejemplo es Arellano Consultores. En el año 2000, él realmente representaba un poco la ideología del neoliberalismo del Perú, en la cual el mercado, en su lógica entusiasta y optimista, iba a sacar al Perú adelante. Fue bastante influyente en su momento. Callados, digamos, los izquierdistas, tras el fin de la Guerra Fría, entonces se intentaba superar los conceptos tradicionales con los que se había analizado la sociedad. Se nota que él ha querido analizar el país sin tocar ningún tipo de configuración étnica, configuración social, configuración cultural. Malabares para encontrar una manera de hablar del Perú sin tener que hablar del Perú. El concepto que agarra es el de estilos de vida. Con ese concepto evita toda discusión sobre la estructura económica, étnica del Perú y, por lo tanto, toda discusión sobre la desigualdad económica, sobre la desigualdad entre las diferentes culturas, sobre la desigualdad social, sobre todos los condicionamientos que tiene la sociedad peruana para el florecer. Le pone todo el trabajo al individuo, es esa lógica en la cual es el individuo el que crea su destino. Nunca he podido encontrar un término para los pobres. Los he llamado los resignados, les he llamado los modestos. En una versión anterior es algo que él va ayornando, esta es la del 2024. Ahora le llama los austeros. Es como que él mismo sabe que es rochoso tratar de evitar el problema. Nunca ha podido encontrar el adecuado sin sonar burlón involuntariamente. Los estilos de vida curiosamente corresponden un poco a los estratos sociales, económicos, y corresponden
porque así es el Perú y por más que quiera hacer malabares de no mostrarlo, corresponden a los estratos raciales. Nosotros tenemos el mayor respeto por el señor Arellano. Nos parece una buena persona, nos parece una persona bien intencionada, nos parece una persona inteligente. Hay un espacio en RPP que se llama La Mirada Positiva. Pero hay una gran confusión epistemológica en este falso optimismo. No lo conocemos, pero nuestra opinión es que él mismo se ha autocensurado. Otra cosa que pasa acá, las instituciones de los grupos de poder económico tradicionales, blancos, exigen que no se remuevan esos temas. El análisis es desestructurado, se eligen ciertas partes de la realidad y no otras. Termina siendo un monumento al optimismo que se pone de espaldas al país. Es un país, como decía Pierola, de confundidas gentes, lo sigue siendo. Este falso optimismo tiene una importancia grande. Anestesia es utilizado para no permitir el diálogo en función de la verdad, la democracia y la democratización de esta sociedad.